Nosotros, y cuando digo nosotros me refiero al espacio político al cual yo pertenezco, que es Unidad Popular, que es una fuerza que tomó la decisión hace, yo diría ya por el 2017, frente a lo que ocurría con la experiencia de Macri en aquel momento, de que era necesario conformar un frente muy amplio que nos permitiera desalojar la experiencia del macrismo de la gestión de gobierno. Creíamos además que ese frente tenía que ser lo suficientemente amplio como para poder triunfar en primera vuelta. Y bueno, el proceso político tuvo distintas variantes, vericuetos, y en ese marco apareció la experiencia del Frente de Todos, que es la que en todo caso terminó siendo resultante, y allí nosotros terminamos integrados. A 2 años y medio de prácticamente esta experiencia, estamos preocupados. Preocupados porque creemos que, más allá de que hay múltiples razones que se pueden esgrimir, como la pandemia, como la situación internacional, el conflicto bélico, digo, excusas puede haber, pero creemos que también hay problemas que exceden eso, y que nos están colocando en una situación de tiempo de descuento prácticamente, y a lo que nosotros por lo menos nos resistimos es a que una mala gestión del Frente de Todos a nivel de gobierno se transforme en la excusa para el retorno al pasado. Esa es en todo caso la preocupación central. Y por eso, por lo menos, nuestra mesa política a nivel nacional resolvió hace aproximadamente 1 mes y medio empezar a recorrer el país con 3 decisiones: conversar con nuestra gente, con nuestros militantes, conversar con el resto de las fuerzas que integran el Frente de Todos y conversar también con la comunidad, porque creemos que hay que tratar de enderezar el barco porque la cosa se está complicando. En ese marco estoy acá. Nosotros somos parte de los que hemos intentado una y otra vez, sin éxito, terminar con estos 15 años de la experiencia Macri-larretista. Creemos que poder hacerlo supone plantear lo que de alguna manera formulaba Eva, que es el debate sobre el modelo de la ciudad. Creemos que la experiencia progresista que tuvo la ciudad de Buenos Aires y que fracasó en el marco de un momento muy complejo como fue la masacre de Cromañón, no tuvo luego la capacidad de poder dar cuenta de los problemas que había tenido, y es como que una y otra vez insistimos con presentarle a la ciudadanía porteña cosas parecidas, sin poder ir a fondo al debate del tipo de modelo de ciudad, porque lo que no se le puede negar a la experiencia de Macri y de Larreta es que tienen un modelo de ciudad. Y que por lo tanto, si no hay otro en el escenario, y si simplemente es el mismo modelo con un poquito más de salud o un poquito más de educación, va a ser difícil terminar con esto, que tiene una discusión que hace a la problemática urbana y a la problemática de la desigualdad cuestiones centrales, y que en general han estado ausentes de las discusiones fundamentales, a punto tal incluso que el sistema
institucional de la ciudad se ha ido alejando mucho, ¿no? El funcionamiento de la legislatura ha parecido permanentemente casi escindido de las problemáticas principales que las diferentes experiencias y movimientos urbanos van planteando, y ahí nace esta idea del movimiento Somos, o la ciudad somos los que la habitamos, para tratar de forzar una construcción política de otra naturaleza, apelando al tema de que la comunidad se involucre mucho más en la discusión del modelo que la ciudad tiene. Pero en ese marco, digo, empiezo transmitiendo esta preocupación para que se entienda lo que voy a plantear. Ahí dice Argentina y la estrategia de la desigualdad. Pasemos a la primera filmina. Ahí tienen ustedes primero, arriba, dice que le diga diapositivas, no filmina, como quieran, vean lo que dice ahí. En realidad, arriba tienen el promedio de ingresos de quienes trabajan en la Argentina. Son datos recientes de este año, no son datos míos, son datos del INDEC, y ahí nos dice que quienes trabajan en la Argentina en promedio ganan 61.800 pesos. Si además de que trabajan tienen la posibilidad de ser asalariados, es decir, tienen una relación de dependencia, ganan un poquito más, 64.700 pesos. Si además de esto tienen la posibilidad de estar en blanco, lo cual es un tema importante, ahí el salario sube a casi 80.000 pesos, 79.800. Si en realidad les pasa como a muchos que están en negro, el promedio de ingresos está en los 36.600 pesos. El salario mínimo vital y móvil está en 45.500 pesos. Y el haber mínimo jubilatorio, que cobra el 60% de nuestros jubilados, está en 37.500 pesos. Lo que tienen abajo son las distintas canastas o líneas de ingreso que se utilizan para definir algunas cosas. La primera es la canasta básica de indigencia, que está solo constituida por los alimentos elementales que tiene que consumir una familia para poder subsistir. Esa canasta alimentaria, que define la línea del hambre, digamos, por debajo de eso la situación alimentaria se confunde, se complica. La línea de indigencia es 44.497 pesos para una familia tipo. Estamos hablando de una pareja con 2 pibes. La línea de pobreza, la canasta de bienes y servicios para una familia, para que una familia ya no sea pobre, pase por arriba de esto, se ubica cerca de los 100.000 pesos en la Argentina de hoy. 99.677 tienen ahí. La canasta de la tercera edad, que sería lo que necesitaría un jubilado, que como dije antes gana 37.000 pesos el haber mínimo que cobra el 60% de los jubilados. La canasta de la tercera edad se ubica en 97.200 pesos. Y la canasta familiar, por encima de lo cual estaría más o menos uno viviendo con cierta razonabilidad, se ubica para quienes tienen vivienda y no alquilan, en el orden de los 157.000 pesos, pero si tienen que alquilar, eso ya se va a 184.000, 190.000 mangos prácticamente. En realidad estamos diciendo que quienes trabajan ganan
alrededor de 62 lucas para una canasta necesaria de casi 200.000 pesos. Es bueno tener en claro, como primer dato, que prácticamente el 60% de la población en la Argentina vive en hogares que tienen ingresos inferiores a la canasta familiar que estoy planteando allí. Esta otra dice que en realidad los ocupados ganan en promedio 38% menos que la línea de pobreza, es decir, alguien que trabaja ni siquiera llega a tener el ingreso necesario para sostener una familia por encima de la línea de pobreza. Percibe un 38% menos y dice una pareja con 2 salarios mínimos, teniendo 2 niños, tampoco llega a ese nivel. Agregaría que si los dos trabajan en blanco y tienen 80.000 pesos de salario, en realidad están ahí, están rasguñando la canasta familiar necesaria. Esto explica, todos estos datos que estoy dando, por qué prácticamente casi el 30% de quienes trabajan son pobres, a pesar de que trabajan, y explica además que incluso prácticamente el 15% de los que trabajan incluso en blanco también son pobres. Ahí lo que dice es qué pasa con aquellos que viven o que reciben un plan. En realidad lo que muestra allí es que quienes reciben un plan, el plan solo representa apenas el 20% de su ingreso. Es decir, se la rebuscan, construyendo, con changas, buscando distintos mecanismos para tratar de completar el ingreso que llevan al hogar. Y esto tiene que ver con entender que, de acuerdo a los datos que muestran las estadísticas públicas, 9 de cada 10 hogares en la Argentina viven del trabajo. Es decir, que para aquellos que están preocupados respecto a que en la Argentina se estaría complicando la cultura del trabajo, 9 de cada 10 hogares consiguen lo que tienen laburando. Y este dato, sumado a lo que acabo de plantear anteriormente, permite ubicar que esa discusión que ha aparecido en los últimos tiempos respecto a confrontar a aquellos que viven de un plan con aquellos que tienen empleo, en donde los que tienen empleo tienen resuelto el problema, y en realidad los que tienen un plan hacen un culto de la vagancia, en realidad es una mirada bastante banal, bastante superficial, porque el tema de fondo es que quienes tienen empleo en la gran mayoría no llegan a fin de mes, y incluso el 30% es pobre, y los que dependen de planes además laburan, porque el plan representa una parte de los ingresos con los que logran reunir la posibilidad de sobrevivir en esta Argentina que tenemos. Por lo tanto, lo que hay que entender es que el problema no es planes o empleo, el problema acá es más complejo, es más integral. Hay un régimen de organización de la sociedad que lo que hace es precarizar las condiciones de vida de la mayor parte de la población. Y por lo tanto la solución a un problema de esta naturaleza supone una estrategia más integral, más general, digamos, y no el tema de oponer cuestiones que no pueden ser opuestas porque no se resuelven de esa manera. Esta es la realidad que surge de los ingresos que acabo de mencionar. 26 millones de argentinos no llegan a fin de mes. 17 millones de esos 26 son pobres y 4 millones pasan hambre. Ese es el cuadro social de la Argentina que tenemos. Obviamente este no es el resultado de lo que ha hecho este gobierno. Este es un resultado histórico
de una experiencia que lleva ya bastante tiempo, unos 47 años, y que la podemos describir con la filmina que sigue. Lo que ustedes pueden ver es el resumen de 4 décadas y media de una Argentina en retroceso social permanente. En realidad lo que está puesto allí, el primer año es el año 1974 y el último es el año 2021. Y las columnas que allí aparecen, la primera hay una medida, ahí dice Producto Bruto Per Cápita, pasándolo en limpio, es la riqueza que se genera por habitante en una sociedad, que es la mejor manera de medir la evolución o el crecimiento que una sociedad tiene. La columna de al lado dice tasa de inversión, son aquellos recursos que la sociedad destina para ampliar y crecer, para ampliar su capacidad económica. La tercera columna es el salario real, es decir, cómo evolucionó el ingreso de quienes trabajan. La otra es la tasa de asalariados no registrados, es una medida de cómo creció la informalidad o el empleo en negro. La otra es la participación de los salarios en el producto, es decir, qué parte de la torta generada por todos le queda a quienes trabajan. Y luego está la tasa de indigencia, es decir, la evolución de la indigencia y al lado la evolución de la pobreza. Yendo punto por punto, uno puede ver que el producto por habitante, que era 100 en 1974, es 122 en el 2021. Es decir, que este país creció apenas 22% en 47 años. Esto quiere decir menos de medio punto por año. Es un país estancado el que tenemos nosotros. Al lado dice tasa de inversión y está la explicación de por qué está estancado, porque la inversión tiene que ver con aquellos recursos que se destinan para crecer, y la verdad que la inversión cayó 23% en el curso de estos 47 años. Al lado está el tema de la evolución del salario. Un trabajador ganaba 100 pesos en el 74, en el 2021 gana 30. Es decir, hay un deterioro del 70% del poder adquisitivo de quienes trabajan. Como resultado de eso, pero también del comportamiento del empleo, los asalariados no registrados crecen en un 233%. Es decir, el trabajador en negro crece en 47 años en esta magnitud. La participación de los salarios en el ingreso cae un 47%, es decir, la torta, que no creció demasiado porque está estancada, vivió una distribución al interior donde quienes trabajan perdieron y el excedente fue a parar a otras manos que luego identificaremos. Como resultado de todo eso, medimos la tasa de indigencia. En el año 74 es bueno tener en claro que la indigencia no se medía, porque prácticamente el hambre en la Argentina no existía. Se empezó a medir recién a finales de la dictadura, en 1983, y desde ese momento para acá muestra un crecimiento del 62%. Ahora, la columna de al lado, la columna que nos marca la evolución de la pobreza de este país estancado, con salarios que caen un 70%, con pérdida de participación de los trabajadores en el ingreso, con un aumento creciente de la informalidad y el empleo en negro, nos dice que la pobreza creció 860%. Esta es la Argentina a partir de mediados de la década del 70. El punto de ruptura es la dictadura militar. En realidad, esto que vemos
es una verdadera estrategia de la desigualdad, puesta en marcha por nuestras clases dominantes en la dictadura militar del 76, profundizada durante la década de los 90 en el marco del menemismo y que incluso creyó poder institucionalizarse con el voto y el acompañamiento electoral durante la fase de Macri en el periodo 2015-2019. Quiero ser claro, esto se instaló con el genocidio de la dictadura. En el trayecto estas clases dominantes fueron capaces de subordinar a sus intereses a los principales partidos populares, porque Menem era la expresión del Partido Justicialista y en el marco del abrazo con el almirante Rojas terminó abriéndole la puerta a un proceso que tenía que ver con el consenso neoliberal y las políticas que emanaban de Washington y que de alguna manera poco tenían que ver con la experiencia histórica del peronismo. O sea que pudo subordinar al propio Partido Justicialista para que impulsara políticas que no tenían que ver con su historia. E incluso lograron, en la fase 2015-2019, que otra experiencia popular como el radicalismo terminara como furgón de cola de la experiencia de Macri. No es menor esta capacidad que tuvieron durante este tiempo, y le decimos estrategia de la desigualdad porque en realidad los 26 millones de personas que no llegan a fin de mes, los 17 millones de pobres y los 4 millones de hambrientos están de un lado, y del otro lado hay cerca de 114.000 multimillonarios en dólares de la Argentina que tienen una fortuna equivalente a 5 Argentinas y en donde el 70% de esa fortuna está fuera. Esa es la Argentina de la desigualdad, como resultado de un proyecto histórico que lleva ya 47 años. Si escarbamos un cacho más, pasa a la otra, ahí tenemos quiénes son los millonarios. Es una lista al 2020, la fortuna acumulada por esos que están presentes allí, hay apenas 50 de ellos, de los 114.000. Estos 50 tienen 46.500 millones de dólares de fortuna acumulada, mucho más que las reservas que tiene el Banco Central de la Argentina. Tenemos ahí a Bulgeroni, a Galperín, a Roca, a Pérez Compán, Reumers, por supuesto está Macri, está Vicentín y tantos otros conocidos de todos nosotros, porque sus nombres, de Narváez por supuesto también está. Y esos son 60. Esos son solo 50. 50, claro. Hay mucho más. Mañeto es pobre. Está Mañeto, por supuesto. Pobre. Es pobre, es uno de los pobres. En realidad, pasar a otra, ahí estamos. Lo importante de esto es que 1.000 de estos multimillonarios que tienen un patrimonio superior a los 30 millones de dólares, y hay unos 15 que tienen un patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares. Pasamos ahí. Ahí lo que pueden ver es que en realidad de un lado están las fortunas, pero del otro lado están las principales empresas de la Argentina. O sea, cuando uno dice Bulgeroni, está diciendo Action, está diciendo Pan American Energy, está hablando de un actor muy relevante del oligopolio petrolero de la Argentina. Cuando uno dice Marcos Galperín, está hablando de Mercado Pago, de Mercado Libre. Cuando uno dice Roca, está hablando de Techín y sus distintas subsidiarias, y así sucesivamente. Lo importante es saber que de un lado están las fortunas y del otro lado está la cúpula empresarial de la Argentina, que es la que en todo caso se ha ido consolidando en el marco de este proyecto
de esta verdadera estrategia de la desigualdad que se puso en marcha a partir de mediados de los 70. Y es bueno tener en claro que si uno mira el panel de las primeras 500 empresas de nuestro país, estas 500 empresas, prácticamente el 80% de lo que generan está en manos extranjeras. El 80% de lo que exportan está en manos extranjeras. Y el 80% de lo que compran afuera está en manos extranjeras. Es decir, Argentina es un país que como resultado de todo este proceso ha vivido un proceso de profunda extranjerización, en donde aparte lo que queda, que no es extranjero, son algunos pocos grupos empresarios de origen local que en el marco del proceso que se vivió, lo que terminaron es fugando mucha guita al exterior y terminaron prácticamente internacionalizados al igual que las propias empresas transnacionales. Entonces uno agarra Arcor y es originalmente argentino, pero funciona como una transnacional. O puede agarrar Aceitera General Dehesa, que es originalmente local, pero funciona como una transnacional. Y así sucesivamente, puede agarrar a Bridas, que es Bulgeroni, y que en realidad también funciona como una transnacional. Bueno, ahí están las 50 empresas que más fugaron durante el periodo de Macri, que sacaron guita afuera. Vamos a encontrar en esas 50 buena parte de todas las que he mencionado anteriormente. Y en realidad, si queremos sintetizar por qué razón se produjo lo que se produjo durante estos 47 años, lo que hay que entender es que hay una articulación muy fuerte entre las políticas neoliberales y la capacidad de los capitales más fuertes de desplegar una lógica cuyo resultado es el funcionamiento que ha tenido la Argentina. Ahí lo que dice es: ¿qué define a las políticas neoliberales? Son varias cosas, pero hay una que es fundamental. Es la apertura de la economía, tanto en términos comerciales para que ingrese producción, compitiendo con la producción local, como en términos financieros, permitiendo que entren y salgan capitales sin ningún tipo de, de control. Ese tipo de políticas, que son políticas que se aplicaron en los tres momentos, en la etapa Martínez de Oz, en la etapa de Menem y en la etapa de Macri, en realidad esas políticas fueron afirmando una lógica de funcionamiento de estos capitales, que es la siguiente. Primero, promueven el endeudamiento, ese endeudamiento se asocia con la acumulación financiera, esa acumulación financiera se traduce en sacar dólares al exterior. Al sacar dólares al exterior, desinvierten en la Argentina, por eso la inversión cae, y en realidad lo que hacen es para sus negocios demandar permanentes subsidios al Estado, al mismo tiempo que cada vez que alguien quiere cobrarle algún impuesto, resisten la posibilidad de pagarlo. Y digo demandan subsidios porque las principales actividades de la Argentina, económicas, están subsidiadas por el Estado. La minería está subsidiada, la actividad petrolera está subsidiada, la construcción está subsidiada, todas las actividades, y algunas que realmente no tendrían ninguna razón que las subsidien, todas dependen de subsidio. Todos estos muchachos, Techín, Galperín, Bulgeroni, todos tienen y perciben subsidios del aparato estatal, y además su aporte en materia impositiva deja bastante que desear, con decir que el total que representan los impuestos a los patrimonios en el total de la recaudación en la Argentina es apenas el 4%. Eso es, ese aporte de los patrimonios incluye el patrimonio de los sectores medios, que en realidad, como están diseñados los impuestos en la Argentina, hay sectores medios que terminan pagando muchas veces más que los propios multimillonarios.
Para que tengamos una idea, en los países que se supone que son modelos de lo que ellos mismos nos proponen, los impuestos a los patrimonios y a las ganancias extraordinarias representan el 60% de la recaudación. Acá en la Argentina, entre las dos cosas, como mucho, llegamos al 30%. El grueso de la recaudación son impuestos sobre el consumo, que pagamos todos nosotros, sin que se distinga quién tiene más o quién tiene menos. Pasamos a la otra filmina. Esa filmina dice que no hay posibilidad de que haya política popular, es decir, una política que revierta, que esté en condiciones de revertir esta estrategia de la desigualdad, si no se disciplina el comportamiento de estos capitales. Lo que quiero decir con esto que no es que haya que echarlos, sino que hay que regularlos, porque su lógica de funcionamiento, al desplegarse sin ninguna regulación y control en el marco de la apertura, produce la Argentina que tenemos. La Argentina del endeudamiento, la valorización financiera, la fuga, la desinversión y el desequilibrio del Estado vía aumento de subsidios y menos tributos, eso lo produce ese comportamiento. Volvé un segundo al anterior. Me olvidé de decir que además de eso hay otro fenómeno del funcionamiento de estos capitales, que es la utilización de la remarcación de los precios en los mercados que controlan frente a cualquier intento gubernamental de modificar la distribución del ingreso heredada. Eso también forma parte, la inflación es un recurso por el cual resisten los intentos de modificar la distribución del ingreso. Volvemos al otro, y ahí dice, bueno, si uno quiere hacer una política popular, tiene que establecer mecanismos de control y límite a los procesos de endeudamiento, tiene que poner en marcha una reforma integral del sistema financiero en la Argentina. Es bueno tener en claro que la ley de base del sistema financiero nuestro sigue siendo la Ley de Entidades Financieras que puso en marcha Martínez de Oz en 1976, aún no ha sido modificada. En tercer lugar, tiene que tener control sobre el comercio exterior, es decir, sobre los dólares que ingresan a la Argentina y sobre cómo salen esos dólares. Es bueno también tener en claro que la ley de granos, que regula el comercio de granos y que es el comercio más importante en términos de divisas en la Argentina, también es de Jorge Rafael Videla, del año 76. El otro tema es el Estado debe ser quien oriente el proceso de inversión en un contexto donde estos señores tienden a no invertir. Hay que revisar el cúmulo de exenciones. Exenciones son aquellos permisos que se les ha dado a lo largo de la historia para que no paguen por diferentes razones. Hay que revisar los regímenes promocionales que supuestamente existen para que haya más inversión, cuando la inversión ha caído. Hay que revisar los subsidios y la carga impositiva, porque todo eso está armado para que ellos no garpen. Y hay que armar una intervención del Estado que tenga por destino capturar rentas extraordinarias de las principales actividades y capturar patrimonio de aquellos que tienen. Es decir, dar lugar a una estrategia tributaria que le dé solidez al financiamiento del Estado. El otro punto es, hay que defender el mercado interno y la producción local. Hay que tener un control estricto sobre la explotación de nuestros recursos naturales, porque en la práctica estos señores, al ir desindustrializando de manera creciente la Argentina en el 74, el 30% de la economía era industria.
Hoy el 15% de la economía es industria. Esto implicó que cada vez más Argentina exporta naturaleza, y al exportar naturaleza vía la estrategia del agronegocio, vía el tema de la minería a cielo abierto, vía el fracking y demás cuestiones, hay una depredación ambiental y una depredación de nuestros recursos muy relevante que merece ser discutida. Y por supuesto también tiene que haber un control social sobre el sistema de formación de precios antes de llegar a la góndola. El tema no es que el Estado se siente con las grandes empresas y le diga, señor, ¿por qué está este precio? El tema es que en toda la cadena de producción, en donde hay grandes empresas, pequeñas, cooperativas, trabajadores, consumidores, en donde todos ellos viven la presión del que tiene capacidad de fijar el precio, el Estado articulado con ellos le ponga límites a ese abuso de posición dominante. Y digo esto porque con el Estado que tenemos no alcanza para resolver los problemas. El Estado resultante de todo este tiempo es un Estado devastado que ha ido expulsando la capacidad de hacer política pública, y para hacer política pública hay que integrar a la comunidad, porque si no, no hay política pública, porque no hay capacidad de decidir. Por eso en cada cadena de producción tienen que estar los actores, porque no es que el precio le jode solo al que consume, también le jode a la pequeña y mediana empresa, también le jode a los que trabajan en la misma firma que produce eso. Entonces, esto es lo que hay que articular para poder poner control sobre la evolución de los precios. En realidad, el intento de llevar adelante este proyecto por parte de las clases dominantes ha sido resistido por nuestro pueblo en infinidad de oportunidades. O sea, no hemos sido un pueblo fácil, sumiso. Bueno, ni que hablar de la importancia de la lucha en la etapa de la dictadura, de la necesidad de un genocidio para poder implantar todo esto. Pero nosotros fuimos capaces de crear organizaciones nuevas y una experiencia nueva, como fue el movimiento de derechos humanos, que tuvo la capacidad de quitarle sistemáticamente legitimidad a la represión hasta transformarse en una cultura que prácticamente impactó sobre la conciencia ética de la sociedad argentina, y que ha hecho que cada vez que aparece la posibilidad de la represión hay respuesta en la Argentina para los intentos de esa naturaleza. El paro nacional del 79 o el 30 de marzo del 82 no fue solo la derrota de Malvinas, hubo un pueblo que hizo cosas. Es más, Malvinas aparece como un recurso de la dictadura para tratar de ganar tiempo, legitimándose, tomando una demanda popular, una demanda de soberanía que es propia de la historia política de nuestro país. Pero en realidad no es eso lo que explica el hecho de que la Argentina haya sido uno de los países que se sacó de encima antes el tema de la dictadura que otros países de América Latina. E incluso en el comienzo de la democracia, a pesar de la cultura dominantemente peronista que tiene nuestro pueblo, como el peronismo que aparecía en el 83, era un peronismo que tenía puntos de contacto o una imagen que lo asociaba con el pasado militar. Votó a Alfonsín, votó la idea esa que Alfonsín recitaba de con la democracia se cura, se educa y demás, pero tampoco tuvo empacho cuando Alfonsín, ya pasada su gestión o en el transcurso de su gestión, terminó diciéndonos que había que en el 89 votar a Angelós. ¿Recuerdan ustedes que Angelós era el que venía con el lápiz rojo y decía yo vengo a privatizar todo? Era la expresión paradigmática del neoliberalismo. Bueno, la gente votó
la revolución productiva y el salariazo de Menem, que no vino diciendo ni asumió diciendo que iba a poner en marcha el consenso de Washington y hacer lo que hizo, sino que asumió diciendo que iba a retomar un rumbo que Alfonsín no había podido cumplir y que no iba a hacer lo que decía Angelos. En realidad terminó haciendo lo que decía Angelos. Menem efectuando un desconocimiento expreso del mandato popular a los ojos de todos en el marco de la subordinación del justicialismo a estas definiciones. E incluso nuestro pueblo fue capaz de derrotar a Menem, y cuando lo que lo derrotó, que fue la experiencia de la alianza, lo que hizo fue no cumplir con nada de lo que se había presentado, fue capaz de estar harto ya, me cansé, como decía Serrat, la experiencia social del 2001, que abrió todo un tiempo distinto, una discusión diferente, que puso y que sentó en el banquillo de los acusados al neoliberalismo y que permitió avanzar en algunas cuestiones, que permitió poner algunos límites, pero la verdad es que el problema es que las experiencias populares, por más que han logrado poner algún límite o poner en marcha algunas cosas, en ningún momento logramos revertir el proceso de concentración, de extranjerización y de desigualdad que se puso en marcha y que se llevó adelante. O sea, se pudo frenar en determinado momento, se pudo compensar algunas cosas, pero no se pudo revisar esto para poner en marcha otro tipo de experiencia. Y en este sentido, la última oportunidad que abrió el pueblo argentino fue en el marco de la gestión de Macri, en donde en 4 años de mucha movilización y cuestionamiento a lo que Macri hacía, y en el marco del desastre que en términos de devastación social y productiva implicaba el macrismo, bueno, en ese marco apareció esta última oportunidad de un pueblo que le dio al frente de todos la posibilidad de hacer otra cosa. Con cosas muy elementales, era un nunca más a las políticas neoliberales, era poner en la agenda la recuperación de las condiciones de vida de la población y a partir de ahí empezar a discutir una estrategia de desarrollo distinta. Bueno, a 2 años y medio, ahí está nuestra preocupación. En realidad, la experiencia del ministro Guzmán no ha sido la mejor. En realidad tenemos Argentina, después de la cuarentena dura de la primera mitad del 2020, comenzó a recuperarse en términos de actividad económica. Efectivamente, y de hecho por eso nos dicen que ha crecido la economía cerca de 10 puntos durante el año 2021. En ese primer cuadro está comparado la distribución del ingreso entre el primer trimestre del 2020, es decir, antes de la pandemia, y el segundo trimestre del 2021. Ahí lo que ustedes pueden ver es cómo la masa salarial total de la economía, que participaba en un 50% del total, cae al 40%. Es decir, la economía crecía. Es más, en ese periodo la economía crecía al 17%, después fue bajando, pero mientras crecía el 17% los trabajadores perdían 10 puntos. Lo que dice abajo ingreso mixto, que va de 15 a 12, pierden 3 puntos los trabajadores informales. El cuentapropismo es lo que se mide allí. E incluso dice excedente de explotación, eso es lo que se queda en las empresas, que sube de 35% a 50%. Mientras la economía crecía, lo que se ampliaba era la desigualdad. Creció 15 puntos el excedente, pero no de todas las empresas, sino de algunas empresas, fundamentalmente las vinculadas
a la capacidad de fijar precios en el mercado alimentario o en los principales insumos de la Argentina: petróleo, aluminio, acero, químicos, papel. En todos ellos están fuertemente controlados por algunos grupos. Lo que quiero decir es que la recuperación económica, como se dio sin que el gobierno y el ministro avanzaran y dominaran la cuestión de los precios, y a la vez se dio en el marco de una conversación con el Fondo Monetario Internacional que llevó adelante un proceso de ajuste durante el 2021, sacando políticas sociales que habían existido en el 2020, efectivamente hubo recuperación de la economía en un contexto de ampliación de la desigualdad en la distribución de los ingresos. Por eso es que muchos no se enteraron de la recuperación quedó muy concentrada en muy pocos, y el resultado es que el Frente de Todos perdió 5 millones de votos en la elección de noviembre del 2021. 5 millones de personas que habían acompañado ese cuestionamiento al macrismo y que ya no acompañaron en el 2021. En realidad, eso hubiera bastado como para tener una señal de que algo no funcionaba, que había que rectificar alguna cuestión. Bueno, en lugar de esto se profundizó la estrategia, se quiso llevar a la rastra al conjunto del Frente y de sectores que no teníamos la intención de acompañar el acuerdo con el fondo. El acuerdo se llevó igual al Parlamento a pesar de que no había consenso, y eso produjo una ruptura orgánica al interior del Frente, donde en realidad el acuerdo con el fondo sale votado por aquellos que nos endeudaron, por Juntos para el Cambio. Entonces, en realidad, el Frente de Todos se ha ido desarticulando y debilitando en todo este proceso político y económico, a punto tal de que en el marco de la estrategia adoptada no solo pasó esto en términos políticos, sino que nosotros acumulamos durante estos 2 años y medio más de 32.000 millones de dólares en dólares que entraron a la Argentina, y hoy no tenemos un solo dólar de reserva en el Banco Central, porque los dólares se dilapidaron en determinado tipo de concesiones a estos capitales, y obviamente sin reservas no hay capacidad de negociación alguna con los actores del exterior como el fondo y demás. Y del mismo modo que pasó esto, el ministro Guzmán siempre dijo que iba a buscar endeudarse en pesos. Eso efectivamente es lo que hizo. Siempre endeudarse en pesos es mejor que endeudarse en dólares, pero el problema es que hacer de eso un culto es como pensar que la economía no tiene sexo. Y en realidad los que financian al Estado son los que tienen guita. Entonces, si ellos son los que te financian, en el momento menos esperado, ante cualquier discusión de carácter político, alguna modificación en el escenario internacional o lo que fuere, te sacan el banquito y te dicen: no te financio más, o para financiarte me tenés que pagar el doble de tasa de interés, y en realidad te presto por un mes, no a 5 meses ni a 6, es decir, te lo doy pero me lo devolvés el mes que viene, y te terminan apretando por todos lados. O sea que el ministro Guzmán primero protagonizó un proceso de recuperación de la actividad económica ampliando la desigualdad distributiva, nos hizo perder las elecciones, fracturó la orgánica del Frente al forzar un acuerdo con el fondo, nos transformó en rehén del Fondo Monetario Internacional, que cada 3 meses dice si seguimos o no seguimos en la revisión trimestral y el control que tiene sobre nuestra política económica, y subordinó al Estado al endeudamiento de los factores de poder de la Argentina. Ese es el corolario con el que nos dejó, y nos dejó en una situación compleja, porque tenemos una tasa de inflación del 70% anual, es decir, estamos a un paso de una hiperinflación en la Argentina.
en donde ya al perderse algunos precios de referencia uno ya se encuentra con algunas maniobras de desabastecimiento que tienen que ver con que yo no vendo porque no sé si repongo. Digo, está eso, está un mercado interno de consumo popular que está planchado porque hay un 40% de población en situación de pobreza, está el tema de que no tenemos dólares para importar lo que necesitamos para poder seguir produciendo y sosteniendo la actividad, es decir, nos dejó un paso de la hiper y a un paso de la recesión. En ese escenario es en el que estamos. Ese escenario exige rectificación. Resulta complejo escuchar un discurso que diga que vamos a continuar con lo que estamos haciendo, porque está claro que lo que estamos haciendo no ha dado ningún resultado positivo. Entonces, la lógica es que si yo tengo planchado el mercado interno porque no hay consumo popular, hay que levantar el consumo popular y para levantarlo hay que distribuir el ingreso. ¿Y por qué hay que privilegiar ese consumo? Porque ese consumo es el que menos componente de productos del exterior tiene. Porque es el consumo de alimentos, es el consumo de vestimenta, es el consumo de salud, es el consumo de educación, es el consumo de vivienda. Hay todo un conjunto de cuestiones donde no necesitamos importar casi nada para garantizar la producción y el abastecimiento de estas cuestiones que necesita una parte sustantiva de la población argentina. Podemos ampliar el mercado, sostener la actividad sin necesidad de importar en demasía. Y esto tiene que empalmarse con un programa de sustitución de importaciones que es una clave importante para resolver el problema productivo que tiene la Argentina. Nosotros, en el Banco Nación, en el Consejo Consultivo de la Pequeña y Mediana Empresa que creamos en el banco, hicimos una investigación que nos demuestra que hoy hay productores y producciones que pueden sustituir lo que se trae del exterior en un 15, entre un 20 y un 30% de la importación industrial que hace la Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Podríamos ahorrar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. No generando cosas nuevas. Esos productores ya existen. Ahora hay empresas públicas que en lugar de comprarle a estos productores, compran en el exterior. Entonces, acá hay un plan industrial que no existe y que debería existir para poder articular consumo popular, distribución del ingreso y sustitución de importaciones. Ahora, nada de esto tiene sentido si no se entiende que estamos en tiempo de descuento, que lo hecho hasta acá le abre el espacio al retorno del pasado y que tenemos como poco tiempo, pero tenemos que dar señales de que podemos rectificar el rumbo. Y para hacerlo, lo que hace falta es poder político, que es lo que este gobierno no tiene. Y por lo tanto, para encarar un cambio de rumbo habría que refundar el Frente de Todos, revitalizarlo, porque se ha extinguido, ha perdido votos y se ha roto. Y esto no lo resuelve una conversación entre Alberto y Cristina. En realidad lo que se necesita es una mesa política donde estén las fuerzas que integran el Frente y estén las principales referencias de las organizaciones sociales, sindicales, territoriales, de derechos humanos y de pequeña y mediana empresa que han acompañado la experiencia del Frente de Todos durante, que por otra parte son las organizaciones más importantes de la experiencia popular de la Argentina hoy existente y que son las que han acompañado la experiencia del Frente pero que han estado afuera de las decisiones durante todo este tiempo. En realidad, si no reconvocamos al Frente, si no lo revitalizamos, integrando a estos actores para empoderar la gestión gubernamental y poder encarar una rectificación del rumbo, la situación se complica. Y en ese contexto es que el primer punto es un plan antiinflacionario. El principal problema de la Argentina hoy es un programa popular antiinflacionario. Y digo popular porque las medidas que hasta acá anunció la ministra, en realidad
tienen como trasfondo la idea de enfriar la economía para por esa vía desacelerar la evolución de los precios. Y enfriar la economía, bajar la actividad, ir a la recesión, administrar la recesión, en un contexto donde 25 millones de personas no llegan a fin de mes y 17 millones son pobres, es un problema. Es un problema, por el cuadro social que se plantea. Distinto sería si estuviéramos nadando en la abundancia, pero la verdad, en este contexto, es otra la cuestión que hay que hacer. Y la cuestión que hay que hacer requiere poder político. No hay planes antiinflacionarios de carácter popular si no hay poder político. Y el poder político implica volver a convocar al frente. Y no ha habido ninguna señal hasta acá de volver a convocar al frente para fortalecer la capacidad de acción política del gobierno. En realidad, porque digo, un plan antiinflacionario supone por lo menos 3 pasos. Nosotros tenemos que desvincular los precios internacionales de los alimentos y la energía de los precios internos. No tiene lógica que nosotros paguemos el precio internacional cuando producimos alimentos y energía. Lo lógico es que paguemos en función de los costos de producción local, y para eso se necesitan instrumentos. Uno de esos son las retenciones, otros son los cupos, pero algo hay que hacer, no se puede mantener eso así porque si no, no hay solución al tema inflacionario. El segundo punto es el que hablaba antes: hay que tener un control social del sistema de precios antes de la góndola para evitar los comportamientos monopólicos y oligopólicos de estos capitales y usar toda la potencia y la fuerza de las leyes existentes que existen y que no se aplicaron para poder disciplinar este comportamiento. Y por último, en realidad, en una inflación del 70% anual hay una inercia ya instalada en donde muchos remarcan por las dudas, y eso solo se frena congelando precios, congelando tipo de cambio, congelando tasa de interés, congelando salarios. Digo, hay que parar la pelota. Ahora, ¿qué es lo que no permite parar la pelota acá? El acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo, más allá del cuestionamiento a un acuerdo que es un acuerdo de subordinación geopolítica a los Estados Unidos en el marco del conflicto con China, y que es un tema muy serio que merece discutirse en profundidad para sacarnos lo de encima lo antes que podamos. En términos coyunturales hoy, lo que le impide al gobierno es resolver la inflación. Si el dólar sigue a los precios, incrementa los costos en línea con la evolución de los precios. Él también le pide el aumento de tarifas, con lo cual también incrementa los costos. Y también le pide la suba de las tasas de interés. Entonces, si yo subo el dólar, subo la tasa de interés y subo las tarifas, sigo alentando el proceso de remarcación de precios. Digamos, para el fondo esto no es problema porque la inflación es el modo de ajustar en la Argentina. Ahora, para una política que privilegie recuperar el poder adquisitivo de la población, esto no tiene ninguna perspectiva, porque no hay forma de recuperar el poder adquisitivo de la población con tasas de inflación del 70%. No hay paritaria que aguante, porque por más que a uno le den en la paritaria el 70% en cuotas y lo vaya cobrando, siempre lo va cobrando después de la evolución de los precios. Por lo tanto, y eso para los que tienen paritaria, ni que hablar para la gran masa de trabajadores que no la tienen y que forman parte del 60% de población en situación de informalidad y de desempleo. Y la verdad que la única manera de volver a vitalizar al frente y de convocarlo, además de esa mesa política, es estableciendo políticas que interpelen a los actores que tienen que ser parte. Y por eso es importante la discusión de ponerle un piso de ingresos a la Argentina que dé la garantía por lo menos de que ningún hogar esté por debajo de la línea del hambre, y ahí se inscribe la decisión del ingreso básico universal como una política concreta, que en realidad no es el ingreso universal de Europa. Lo que estamos planteando es que ese 60% de la población laboral en situación de informalidad y desempleo, plantear que toda la población entre 18 y 65 años que no tiene un ingreso formal garantizado tenga la garantía del equivalente a la línea del hambre que mide el INDEC, que hoy son 15.000 pesos. Entonces, esto permitiría que entre la asignación por hijo y esa garantía
todo hogar, una pareja con 2 pibes, todos estén arriba de la línea de indigencia. Y le pondríamos un piso que por otra parte fortalecería al resto de la clase trabajadora para dar una discusión sobre sus necesidades y sus derechos. Y al mismo tiempo que planteamos esto, planteamos la necesidad de fortalecer la economía popular. Para nosotros, en ese marco, hay que reemplazar los actuales planes, potenciar trabajo y progresar sobre la base de lo que denominamos un salario social de empleo y formación, que tiene que ser igual al salario mínimo vital y móvil, es decir, más que lo que hoy se paga en el potenciar trabajo, pero que tiene que estar inscrito en una estrategia que tenga que ver con resolver los problemas de la Argentina, no que pueda cada uno resolver como quiera de qué labura, sino que nosotros planteamos que hay que armar un área de economía pública y social donde esté el Estado, donde estén las pequeñas y medianas empresas, donde estén las experiencias cooperativas, las unidades de autogestión, la economía popular, y todo eso se articule como un bloque para llevar adelante un conjunto de inversiones sociales necesarias que tienen que ver con desarrollar planes de vivienda, infraestructura sanitaria, infraestructura educativa, estrategias de soberanía alimentaria, encarar un proceso de redespliegue poblacional en el territorio, creando nuevas ciudades para ir desarmando conurbanos invivibles que se han ido desarrollando en el marco del crecimiento de la pobreza y la marginalidad en torno a las principales ciudades de la Argentina. Digo, cosas que no hacen abstracto de técnica económica, es un debate de construcción de qué sujeto social banca que haya otra economía en el país. Por eso es que hay que juntar a los actores que representan a la mayoría de la población y de la sociedad argentina en una estrategia común que debe ser conducida por un proyecto el cual no tiene otra posibilidad que ser encarnado por quien gobierna. Entonces digo, y esto tiene que estar articulado con un tratamiento integral a la pequeña y mediana empresa en el programa de sustitución de importaciones. Digo, si uno no tiene políticas públicas que interpele a los actores que tienen que sostener una propuesta distinta, probablemente lo que termine pasando es que como no tenga sostén de estos actores, va a terminar discutiendo con los dueños del poder y a la larga va a terminar haciendo lo que los dueños del poder digan. Entonces, estamos en tiempo de descuento. Es imprescindible un cambio de rumbo y por lo menos nosotros creemos que en tanto la gestión gubernamental no decide un cambio de rumbo, vamos a tener que pensar en cómo le damos vida a otra propuesta política que permita mostrar un rumbo diferente. La única manera de que no volvamos al pasado es que podamos levantar una propuesta que diga que puede haber otro futuro en la Argentina. Y por lo tanto, todos los actores que integran, o la mayor parte de actores que integran el Frente de Todos y también que están fuera del Frente de Todos, tenemos que ser capaces de gestar una corriente política que dispute los problemas concretos que hoy tenemos y se anime a pensar en abrir una perspectiva que tensione y muestre un camino distinto en el 2023. Nosotros creemos que hay que asumir que estamos desafiados en nuestra imaginación para pensar nuevas maneras de construir políticamente. Creemos que el tiempo de la democracia representativa como la conocemos se está terminando, porque lo que está mostrándonos es que podemos votar, pero los poderes fácticos, económico, mediático, o el propio poder fáctico judicial que tenemos, porque sobrevive a todos los poderes, están en capacidad de condicionar y reorientar el rumbo más allá de lo que la población vota. Y por lo tanto, si esto es así, la única solución al tema es que la política, en lugar de pensarse solo en términos de ver a quién voto, se piense en términos de cómo hacemos
para gestar la organización de la comunidad, para que la comunidad sea un poder fáctico. Y esto es lo que está por detrás de esta propuesta de que la ciudad somos los que la habitamos. No es casual que lo pongamos en estos términos. Hay que subvertir la lógica con la que está funcionando la política hoy. Hay que poner a la comunidad en el centro de la discusión, y las políticas, las herramientas políticas e institucionales tienen que servir para que la comunidad sea parte de la decisión. Estamos en tiempo de descuento, no podemos permitirnos que nos afanen el futuro, y nosotros no pensamos ser parte ni aceptar que el fracaso del Frente de Todos sea la excusa para el retorno del pasado. Muchísimas gracias por haberme escuchado.